Ya son las 12:37, 12:37. Avanzamos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. 12:37. A esta hora nos acompaña Nayra Chalán, ella es vicepresidenta de la Ecuarunari. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador anunció que va a conformar una asociación de víctimas del paro nacional que se va a denominar Inocencio Tucumbi. Así lo anunciaron sus voceros, con lo que se busca dar una especie de vitrina a las personas que resultaron afectadas por el paro de octubre pasado. Para hablar de este tema está con nosotros Nayra. Nayra, buenas tardes, gracias por acompañarnos en nuestros estudios. ¿Cómo va a realizarse la conformación de esta comisión o esta asociación de víctimas del paro de octubre pasado? Muchísimas gracias por la invitación aquí a Pichincha Universal y un saludo a todos quienes nos escuchan. En la Asociación de Víctimas, desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas, de la CONAIE, venimos trabajando ya desde que finalmente terminó la movilización nacional. Desde el 13 de octubre hemos emprendido un trabajo bastante arduo que finalmente terminamos con la idea y con la necesidad de crear una asociación de víctimas llamada Inocencio Tucumbi en honor a la primera víctima mortal de esta jornada de paro. La perspectiva de esto sobre todo es que, como efectivamente lo dijiste, que puedan tener una vocería directa quienes han sido afectados de esta movilización. ¿Quiénes van a integrar esta asociación? ¿Solo son víctimas del sector indígena, víctimas en general de la sociedad civil, también de la fuerza pública? ¿Quiénes? Ya quienes conforman ya esta asociación asociación de víctimas son los familiares de las víctimas mortales, son también de los compañeros heridos, que es un gran número, y también los compañeros perseguidos políticos, que finalmente de alguna manera tiene que ver mucho con la zona urbana de aquí de la provincia de Pichincha y también de Quito, que es un gran número que nos acompaña. Entonces, finalmente son estos compañeros y compañeras quienes están conformando esta asociación que aún no ha cerrado las puertas, es decir, que todavía en el transcurso del tiempo pueden unirse más personas. Así es, que sí es verdad que nosotros, muchos de las víctimas no han sido reportados al sistema de salud pública, y esperamos que todos aquellos, es más, hacemos también una invitación de que puedan venir y acercarse a la CONAIE a formar parte de esta asociación de víctimas. Estamos conversando con Nayra Chalán, vicepresidenta de la Ecuarunari, sobre la integración de esta asociación de víctimas del paro de octubre pasado. En este marco, se ha pedido o se va a pedir ante la Corte Constitucional la desclasificación de la información de cómo actuó la fuerza pública, en este caso, durante el paro de octubre pasado. ¿Qué se busca con esto? En realidad la petición está hecha, la petición la entregamos el día de ayer, conjuntamente con los compañeros que integramos la asociación. ¿Qué es lo que buscamos? Que el Estado, que salga la verdad, que salga a la luz la verdad. Que se diga cuánto invirtió el Estado ecuatoriano en la represión y en el asesinato y en todos los heridos y perseguidos políticos que en este momento hay. Que se sepa la verdad, además, desde quiénes vino la orden, quién ejecutó la orden, si es que efectivamente hubo trabajo de inteligencia ahí, porque nosotros tenemos la certeza. Es más, nosotros en la jornada mismo de movilización tuvimos contacto con gente de la fuerza pública, de los militares y policías que estaban haciendo trabajo de contrainteligencia. ¿De contrainteligencia? Así es. ¿Cómo contrainteligencia? ¿Ustedes tienen evidencias de que hubo contrainteligencia que buscaban hacer con esto? Por supuesto, ahí había los compañeros mismos, en toda la jornada de movilización, muchos de los compañeros cogieron, y cuando les pidieron la documentación eran funcionarios públicos, eran policías o a su vez militares. O sea, puede haber pasado que alguno de estos sucesos de violencia que se dieron durante las marchas no hayan sido protagonizados ni por gente de las comunidades indígenas, ni siquiera por ciudadanos comunes y corrientes, sino por militares y policías, y luego, claro, les achacaron a los organizadores del paro todas estas cosas. Por supuesto, pedir la desclasificación de los documentos y de la información nos daría luces, sobre todo porque nosotros tenemos serias sospechas acerca de la quema misma de la Contraloría. Entonces creemos... No solo usted, yo creo que muchísima gente duda de cómo se produjo este incidente, porque tomando en cuenta que al frente estaba la asamblea resguardada por la policía, por los mismos militares, y resulta que cruzando la calle atacan 3 veces una institución del Estado como es la Contraloría, pues a mucha gente le genera sus dudas, ¿no? Eso hemos dicho, nosotros hemos pedido incluso a la Asamblea Nacional que tienen cámaras de vigilancia, que se entreguen esas cámaras de vigilancia, que se hagan públicos las imágenes que están ahí, y que efectivamente se diga desde dónde vino la represión, y si es que quiénes fueron los violentos, porque realmente nosotros lo que hicimos era para defendernos. Los escudos que ustedes ven, los cascos que ustedes ven en las fotos son para defenderse de los perdigones, de las bombas lacrimógenas, de
de toda esa represión brutal que sufrimos. Entonces, sí queremos que esto pase porque nos da claridad, porque además le dice al pueblo ecuatoriano que esto le da seriedad al tema. No es posible que haya perseguidos políticos y que finalmente, después de 9 muertes y más de un centenar de heridos, no se haya dado claridad de quiénes fueron los que efectivamente ejecutaron esto y no haya ni un solo proceso abierto contra funcionarios del Estado, del gobierno. ¿Creen que el informe de la Organización de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, en especial, que resalta que hubo un uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones de octubre pasado, a ustedes les ayuda de alguna manera para presionar a que la Corte Constitucional atienda este pedido de desclasificación? Nosotros esperamos que la Corte Constitucional finalmente tome una posición y una posición neutra, una posición de justicia, y creemos que sobre todo los informes también que se han hecho aquí de las organizaciones de derechos humanos a nivel de Ecuador y el mismo informe, las recomendaciones de la CIDH, del informe de la CIDH, a nosotros, claro, nos da una posibilidad, una esperanza de que efectivamente haya justicia aquí, y si es que no encontramos eso, nosotros vamos a elevar a instancias internacionales la demanda contra el Estado, porque hay pruebas, porque las tenemos pruebas. Ahora lo que queremos es que también se contraste la información con las que tiene el Estado. ¿No temen que esto, de una u otra forma, el hecho de pedir la desclasificación de la información sobre la represión, el tema de conformar esta asociación de víctimas, un poco cause repercusiones negativas en los procesos judiciales que están ahora encabezando los líderes de la CONAIE y de otras organizaciones indígenas? No creemos, ya se han llevado procesos contra otros compañeros, por supuesto terrorismo, el cual Fiscalía ha tenido que reformular cargos por falta de pruebas. Creemos que están viendo a dónde acomodar ante una figura jurídica, viendo cómo acomodar los procesos, y creemos que no le atinan a una, no, realmente no tienen pruebas con qué incriminar a los compañeros, y en eso han estado y se han mantenido hasta ahora. Han salido los compañeros judicializados por terrorismo, no se les ha encontrado pruebas, han sido menores los criminalizados. Entonces creo que han tenido la fortuna de ser liberados, dice usted. Sí, por supuesto. Otros no han tenido la misma suerte. Claro, por supuesto, pero de los compañeros que principalmente participaron directamente de la movilización están ahí. Hace unas horas, en la Asamblea Nacional, una comisión especial que se conformó para analizar los acontecimientos ocurridos durante el paro de octubre haya presentado un informe final, un informe que no precisa nombres, no tiene responsabilidades políticas, no tiene cifras exactas, solo tiene unas cuantas conclusiones y unas recomendaciones. Sin embargo, allí no se ha podido demostrar si hubo un intento de desestabilización ni quiénes fueron los responsables de las muertes, cuántas muertes se han producido. ¿Cómo miran ustedes el trabajo de esta comisión y ese informe? Realmente vemos de manera parcializada, y nosotros lo hemos dicho cuando fuimos a comparecer también a la Asamblea Nacional. Lo que le pedíamos es un poco que en lo mínimamente intentaran ser justos con una sociedad que ha sufrido una represión brutal. Pero sin embargo a nosotros siempre nos quedó la duda de que finalmente pudiera ser imparcial esta comisión por los mismos quienes conformaban la comisión. Entonces yo estuve también presente en la comparecencia de María Paula Romo y de Osvaldo Jarrín, y realmente muy tibias las intervenciones, muy tibias las preguntas también de quienes conformaban esta comisión. Lamentablemente es una instancia también del Estado, el poder legislativo. Sin embargo, esperamos que en algún momento sobre todo pueda reformularse un juicio político a Osvaldo Jarrín y a María Paula Romo por los actos que se cometieron. Es un informe que a ustedes no les causa ningún tipo de sorpresa, o sea, esperaban un resultado así. Sí, realmente sí, no es que teníamos mucha esperanza, ¿no? Y eso lo dijimos también por el mismo hecho de las voluntades que se pusieron ahí. Se pidió incluso a la Asamblea Nacional que hiciera un pedido también de desclasificación de los documentos, pero vemos que tampoco se ha hecho, ¿no? También pedimos de que se evidenciaran también, de que se pusiera ahí las grabaciones de las cámaras que tienen alrededor de la Asamblea Nacional, dado que el día viernes 11 de octubre fue el día en que más compañeros fueron apresados y en el día en que más heridos hubo, y el día en que la Asamblea Nacional, las fuerzas públicas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas nos hicieron una emboscada. Entonces, esas claridades nosotros necesitamos, el pueblo ecuatoriano necesita. Hay compañeros, compañeras, familiares de víctimas mortales que están reclamando justicia, que eso no se puede tapar con el sol con un solo dedo, y no les va a durar mucho.
realmente necesitamos que eso se aclare y estaremos permanentemente insistiendo, y si es que debemos salir a instancias internacionales lo haremos. Paralelamente a esta comisión se conformó otra, está pedida o auspiciada por la Defensoría del Pueblo, integrada por gente de la sociedad civil, que también busca investigar y llegar a un tipo de conclusión. ¿Qué esperan ustedes de esta comisión? Esperamos que su trabajo efectivamente pueda resaltar a las otras instituciones del gobierno, del Estado. Esperamos que efectivamente el trabajo de ellos pueda ser serio. Ya que ya hemos visto que no existe seriedad en lo que se está tratando, que el poder político finalmente siempre va a estar, digamos, poniendo la cara sobre el poder económico, y que es eso lo que están protegiendo. La jornada de octubre para nosotros fue una disputa económica también, de decirle no queremos que se quiten los subsidios a los combustibles. Entonces creemos que finalmente el Estado y el gobierno lo que está haciendo es cubriendo lo que está a los grupos económicos tradicionales, que no tienen pretensiones finalmente de la redistribución de la riqueza, ni tener justicia económica al menos. Y hablando de economía, precisamente la Asamblea ya logró aprobar en segundo debate esta ley de simplicidad y progresividad tributaria. ¿Cómo mira el sector indígena esta normativa? Vemos que el Ejecutivo, finalmente, Lenín Moreno, llamó a reunirse a las bancadas. Si quisiéramos saber cuáles fueron los compromisos también que hay detrás de esto. Para nosotros es doloroso que finalmente la gente que tomó una posición política en el archivo de la Ley de Crecimiento Económico ahora cambió de parecer. Entonces sí quisiéramos también, nos gustaría, como personas que les pusimos ahí en la Asamblea Nacional, como personas que ejercimos nuestro derecho al voto, sí pedimos también claridades acerca de eso, cómo así cambian de opinión en un momento y luego cambian de opinión en otro momento. Sí quisiéramos claridades de eso también, y hay que reclamar, creo que, a los asambleístas que sean francos con el pueblo ecuatoriano. Le queremos agradecer, Neila, por habernos acompañado en nuestros estudios en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Neila Chalán, vicepresidenta de la Ecua Runari, con quien hemos analizado esta conformación de una asociación de víctimas del paro de octubre pasado y el pedido que han hecho para que se desclasifique la información en materia de seguridad, para saber, conocer la verdad, cómo se desarrollaron los actos de represión o de control de las manifestaciones durante las protestas de octubre pasado. Neila, muchas gracias. Muchísimas gracias. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.